Y pues bueno, vamos a iniciar El con petiso el orejudo. petizo orejudo. Alan, 31 de octubre de 1896. Un día para olvidar para la nación argentina. El día que Cayetano Santos Godino, mejor conocido como el petiso orejudo, nació. El día que nació el que se convertiría en una especie de mito con el que algunos padres asustaban a sus hijos. Así es, el petiso orejudo. Es evidente el porqué de su sobrenombre. El petiso orejudo. Petizo, en Argentina, así se le dice a la gente de baja estatura. Y orejudo, bueno, pues como pueden ver aquí en la edición, es evidente el porqué, ¿no? aquí va a estar una imagen de este personaje. Que era chaparrito, Y Y Y orejudo. orejón, bastante orejudo. bastante orejón. aunque no sabemos si era orejón o de cabeza muy pequeña. También puede Podría ser, ser. ¿no? O sea, También. no. Yo siento que Pues, A mí no me consta. ahorita vamos a comentar el tema de esta persona, ¿no? O Sí, sea, sus antecedentes, todo, pero yo creo que lo del orejudo viene desde ahí por los maltratos que recibía, no lo querían sus papás, no, entonces lo agarraban así de las de orejitas. las orejas y pues de ahí el tamaño de las orejas. Sí, Puede de ser. hecho sus grandes orejas llegaron a ser analizadas para determinar si tenían algún vínculo con su mentalidad criminal. Sí, 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 ahorita lo comentamos bien, entramos de hecho bien eso, pero sí hubo ahí algo que hasta los médicos, en relación a eso que comenta Alan, le hicieron una cirugía para reducirlas, para ver si así Se le quitaba. cambiaba disminuía su maldad. su maldad, Así es. pero bueno, yo digo eso, No tiene nada no que ver. sé en qué podía algo tener que ver, pero Dice, bueno, no sé si sea una cuestión psiquiátrica, ¿no? Lo que él tenía. Y dicen que las cuestiones psiquiátricas escuchas voces. A lo mejor él con semejantes orejotas escuchaba Escuchaba voces más. sí, Las escuchaba sí, más sí, claras. más claras o más a lo profundas. mejor, O más por ahí va. información, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces imagínate el escucharte de una manera que te habla tu cerebro para hacer cosas malas, pero con ese tremendo tamaño de orejas, Así pues es. qué podemos saber, ¿no? A lo mejor por ahí viene el porqué de querérselas operar para hacerlas más chicas. Sí, y no fue él, o sea, los médicos que lo trataron, desde ahí, de ahí se les surgió que a lo mejor reduciendo el tamaño de las orejas bajaba, como dice Gon, su maldad, ¿no? Pero, pues no, nada que ver. Pero No, bueno, no iba por ahí. Y sí, es el petiso orejudo, o como en México lo llamaríamos, pues el chaparro orejón, ¿no? sí, O como lo de hecho conoce, sus padres eran italianos, sí, llegaron a Argentina eh, por ahí de 1888, ajá, sí es. continúa. Por ejemplo, aquí hablando de la historia, se dice que, bueno, es hijo de inmigrantes italianos, como dijo Hugo, Fiore Godino y Lucía Rufo. Cayetano tenía 9 hermanos. Desde pequeño manifestó su violencia, a tal punto que su propio padre pedía que la policía lo detuviera. O sea, él hablaba a la policía para que fueran por él. Lo Así es. acusaba con la policía. Es que también a quien le gusta tener 8 hermanos también, ¿no? O sea, 9 hermanos, eran 10. eran 10, pero Así es. tenían 9 hermanos. ¿A quién le gusta tener 9 hermanos? Yo tengo dos y no lo soporto. Y me las sacan de mis casillas, imagínate. Este que tenía 9, pues no, Nueve peor tantito, hermanos. ¿no? Así Sí, es. Vivió en la miseria y era constantemente golpeado por su padre y por su hermano, tal como explica el escritor Álvaro Avos, y cito textual: la curiosidad y el miedo trenzaron fábulas y fantasías sobre Godino. Su historia, además de comportar una tragedia humana, desnudó las caras de la Argentina de entonces, el régimen conservador y el país de la inmigración. fíjate, aquí hay un punto ahí que me llama la atención porque la mayoría de los asesinos seriales sufrían en su infancia de maltrato, ¿no? O sea, yo digo que debería decir que en un alto porcentaje esto influyó mucho en el desarrollo psicópata de De querer vengarse o de querer exacto, desquitarse de todo lo que del sufrieron. odio, yo creo, a la Son vida misma, frustraciones, ¿no? ¿no? Sí, O sea, son frustraciones, odio a la vida frustraciones muy grandes, misma. yo creo. Porque la mayoría de los asesinos seriales sufrió La de mayoría. maltrato psicológico, físico, sexual, ¿no? Por parte, y la De mayoría de su las padre. veces por parte del padre o de algún familiar cercano, Cercano. ¿no? Sí.
Sí, son casi la mayoría. De hecho, vamos a analizar el siguiente caso también. Igual sufrió abuso desde la infancia. Es como un patrón. Así es. Un patrón es cuando es tu jefe, o es el dueño Así de como la él de cadena. nosotros ahorita aquí cuando edita. Ajá. Que se cree el Sí. patrón. Así es. Bueno, No, pero Pero es ese es rara. otro tipo de patrón. Ah, Es otro tipo de- vale, perfecto. Vamos a hablar ahora de su temprana carrera criminal. Pues Si muy bien- temprana. Muy temprana. Sí, esto normalmente se menciona así, ¿no? Su temprana es, pero hablamos de la adolescencia, no sé. Esta, como dice Es Que ya son infancia. un poquito más Sí, es- conscientes de lo que están exacto. haciendo. Pero esto sí, como dice Edwin, ahorita sí es muy temprana. Así es. Pues si bien Santos Godino cometió la mayoría de los crímenes cuando tenía 15 años, su carrera delictiva había empezado mucho antes, cuando era apenas un niño. A los 8 años llevó a Miguel de Paoli, un niño de casi 2 años, a un baldío, donde comenzó a pegarle en la cabeza con una piedra. No llegó a matarlo porque un vigilante lo descubrió. La misma suerte corrieron Roberto Carmelo Russo, Ana Neri y Severino González. En todos estos casos, alguien acertó a pasar por la escena y antes de que el petizo llegara a matarlos. O sea, alguien Estuvieron en afortunadamente el lo momento vio indicado para para salvarle la vida. impedirlo, ¿no? Sí, pero Pero fíjate, estás hablando de 8 años, o sea, el niño- 8 años él y sus víctimas. Dos. Eso, Severino tenía 2 años. 2 años. Ana Neri, esto sí está muy cañón. Tenía apenas 18 meses. Y O si sea- no, bueno, no sé si estoy confundida, pero creo que fue a ella a la que enterró y, o sea, bueno, no, o sea, la empezó a enterrar y la pudieron rescatar. O sea, estaban en un baldío y la empezó a echar Pero me tierra parece y, que esa fue la otra. jalaron. Y es que casi todos sus crímenes los hacía en ese baldío. Así Sí, es. te estás equivocando. Perdón que te lo digamos. No, es que sí hay un... Sí, el caso donde la alcanzan a Ajá, rescatar. así es. Sí, yo a lo que voy es que digo, 8 años de edad, ¿no? O sea, ¿tú qué estabas haciendo a los 8 años? ¿O cuál era tu mentalidad a los 8 años? Y estamos hablando que fue en los 90, ¿no? O A sea, principios de los 90, Principios. de los 900, perdón. de los 900. Sí, de los Sí, 900. él, 900, él nace en 1896. 800, ajá, Entonces, 1800. 7 años después. Pues, o sea, entonces estamos hablando que fue a principios de 900. 1900. ¿Qué pasa por la mentalidad de él, no? O sea, Para llegar a hacer eso. realmente yo a los 7, 8 años, pues pensaba en caricaturas, pensaba en jugar, pensaba en hacer Sí, las diabluras La tarea. eran. decirle come torta con tu hermana la gordota, ¿no? Al compañero del salón, o sea, esa era la Eso ofensa iba- más grave, eso o iba- sea, a eso no iba no a pensabas en no. matarlo, ni en darle, bueno, Tus ni diabluras siquiera la eran agresión física. esconderle la mochila al compañero y ya Claro. eran cosas así, ¿no? Pero sí cabe aquí señalar eso, ¿no? O sea, a esa edad ya haber despertado Psicosis. una idea, exacto, una idea Mientras tan unos jugaban retorcida. con sus tazos, él Sí. mataba pájaros y los escondía bajo No, de su él, cama. él también jugaba Sí, tazos, ¿no? Destazaba ahí. destazaba. Pero bueno, Sí, pero él- otra, él destazaba. sí, él Los los otros destazaba. O sea, los niños tenían sus tazos y él los destazaba. Pero otra cosa que me surge aquí, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaban los padres de sus víctimas? Porque estamos hablando Sí, también. de niños, De 18 18 meses. año y medio. otra de 3 años, de Sí. 2 años. Entonces, ¿los papás dónde estaban? O sea, ¿Cómo lo dejaban a un niño de 8 años cuidar a los niños? ¿Cómo o se no los sé llevaba? si cuidar, si él se los llevaba, con qué facilidad se los llevaba y los papás, ¿qué onda? Sí, ¿en dónde están los niños, no? Sí. Así es. Y tenía que llegar un tercero A rescatarlo. externo Sí, sí, a sí. rescatarlos. O sea, ni siquiera Ahora- que fuera el papá que, No. ay, estoy buscando a mi hijo, ya lo No. encontré y le están No, pegando. Exacto, ¿no? Lo están matando. No, o sea, No, o entonces, ¿qué onda con los padres de estos niños, no? ¿Dónde estaban? ¿O ¿Qué onda? Que ¿Qué igual sí. cuidados les daban? Digo, una broma muy cruda, ¿no? Pero pues igual si tenían 10, pues a lo mejor lo que querían era deshacerse de ellos. Entonces tampoco, si todos tenían de 10 hijos por No menos que familia, Uno más, uno menos. uno más, uno menos, ay, que ya se perdió. Mañana Mañana hago hacemos otro. otro. Exacto, mañana me echo otro y pues ya vamos a ver qué hacemos, ¿no?
Tíralo, te hago otro por ahí, Exacto. dice, ¿no? Es tu hijo, tíralo, te hago otro. ¿Estás buscando información en esa computadora o qué? No, güey, es una sanguchera, pero hace hambre. No, Oye, sí, de sí veras hay que está. hablar con la producción. ¿Tienes hambre? Aquí no trae ni siquiera unas papitas, no hay nada, así Pues como de hecho, que... estoy viendo que ni siquiera me la conectaron, mira. O sea, ni ¿Te la dejaron? información, ni Ni sándwich. sándwich. No, vamos a hablar con ese Productor. personal de producción. Regresamos con el petiso. Pero bueno, regresamos Hablemos con los- ahora de su primer asesinato. Fue María Rosa Face, el 29 de marzo de 1906. Este caso pasó desapercibido, nadie lo encontró. Solamente se descubrió años después, cuando el mismo petizo confesó a la policía que lo había matado. Según él contó, en 1906 tomó una niña de aproximadamente 3 años y la llevó otra vez hasta un terreno baldío sobre la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Después la enterró viva, es ella. Ok. Ahí está. Ajá, Estaba es ella. viva. La enterró viva y así se murió. En una zanja que Sí, se cubrió. tuvo que haber muerto viva. Sí, ¿verdad? Sí, porque Así si, es. si ya estaba muerta, pues ya no se puede volver a morir. Es Sí, correcto. Dato interesante. Sí, no, que... No, tiene. Qué buen tiene- punto. Qué buen tienen su análisis. haber de Qué hacer buenos muchas analistas cosas, somos. ¿no? Por ejemplo, el 7 de marzo de 1912, a Reina Bonita Vainikov le prendió fuego a sus ropas, le prendió fuego a la ropa de la niña y la pequeña falleció tras 16 días de agonía en el hospital debido a las quemaduras que sufrió. Entonces, lo que decíamos, o sea, en qué mente a esa edad cabía hacer Ese tipo de, ese de- tipo de de actos. cosas, Sí, ¿no? era Prenderle piromaníaco fuego también. a la niña y estar viendo que se está quemando. Pues hablando ¿no? de prender, pues él quemó 7 edificios allá en Argentina. Fueron Sí, 7 en ese es total. otro de sus. Era piromaníaco. Ajá, así es. Sí, pero insisto, era una persona que le gustaba el fuego, una persona piromaníaca, pero cómo desarrollarlo, a mí lo que me causa mucho impacto es a tan temprana edad, ¿no? O sea, ¿de dónde sale que le llame la atención tanto el fuego, el asesinato, el ver sufrir a alguien? Ajá, el por hacerlo, ejemplo, lo del fuego. la sangre fría de enterrar a una persona viva, ¿no? Causó 2 incendios que fueron controlados fácilmente por los bomberos. Pero cuando le preguntaron por qué hacía esto de los incendios, decía que a él le gustaba ver trabajar a los bomberos y ver cómo caían dentro de sus maneras del incendio, ¿no? Entonces imagínate, o sea, esa Mentalidad. mentalidad de decir, porque me gusta ver a los bomberos trabajar en eso, sin pensar en las consecuencias y todo lo que le traía esto, Y ¿no? no había YouTube ni teníamos estos canales como ahora para poder ver videos de bomberos trabajando. No. Pues él tenía que hacerlo en vivo, ¿no? Así es. Sí, no tenía remordimiento, no tenía pasión alguna por nadie. Era ¿no? una mente retorcida. Por ejemplo, el 24 de septiembre, porque no nomás mató niños, ¿no? El 24 de septiembre de 1912, mientras trabajaba en una bodega propiedad de Paulino Gómez, Godino mata de 3 puñaladas a una yegua. Y no lo detuvieron por falta de pruebas. Pero entonces ya traía este instinto, ¿no? Ahí pensé que no lo habían detenido hacer cuando lo mal. estaban matando. No lo detuvieron por falta de pruebas, ¿no? Por el De hecho- asesinato. Pero imagínate llegar hasta matar a una yegua, niños, o sea, todo lo que hacía. Por su corta edad también luego lo metían Eso. a la cárcel y luego lo sacaban Sí, porque en no 2, podía 3 estar ahí. ocasiones llegó a salir rápidamente por su edad, precisamente por su edad. O sea, regresamos a los 7 años, 8 años. De ahí no se fueron esporádicos, pero como dicen, a lo mejor ya en 1912, ya estamos hablando de cerca de 15 años, ¿no? Desde edad, según la fecha de nacimiento Sí. de él. De hecho, a los 15 años fue cuando fue procesado por 3 asesinatos. Exacto, porque ya a lo mejor ya existe algún tutelar, o sea, pero yo no conozco en ninguna parte del mundo o ignoro esa parte que a lo mejor exista un tutelar para menores de 10 años, ¿no? No lo hay. Ujú. O si la ley vaya siendo igual para un niño de 10 años que para una persona de 17. No lo es. O sea, y yo creo menos en esos tiempos. Tiene ¿no? En esos tiempos, entonces, ¿de qué manera lo procesas? Sí. Aunque aquí el contexto es cómo él lleva toda una serie de acontecimientos
porque tampoco tenía una pena. O sea, yo puedo matar y no me hace nada. Yo puedo hacer algo, causar un incendio, y no hay una ley que me diga que me van a encerrar. Entonces, si no hay castigo, Lo voy a seguir pues lo haciendo. sigo Así haciendo, es. ¿no? Y más con la mentalidad psicópata o el trastorno psiquiátrico que llega a tener este tipo de personas, ¿no? En el caso del orejón, Así es. ¿no? Pues tan solo eso, o sea que fue a los 8 años su primer asesinato y cuando tenía 15 años fue cuando fue procesado por 3 asesinatos. El otro no lo había confesado. Y luego de una serie de peritajes psiquiátricos fue declarado inocente y fue considerado irresponsable nada más. O sea, no fue así como que eres culpable, lo mataste, fue así como que eres irresponsable, no tienes la conciencia y lo hiciste sin pensarlo porque eres un niño todavía.